Cuídanos, Señor, y guíanos. En el nombre de Cristo, nuestro Rey Salvador. Amén. La palabra que le tengo hoy se dice, la he titulado La vida sin Cristo. Y quiero hablarle de una historia que se refleja en aquellas personas que, conociendo la verdad del Evangelio, se niegan a aceptarla, que conociendo la asistencia del Todopoderoso, prefieren vivir alejados de Dios y poniendo su confianza en cosas materiales, como también aquellas personas que también conocen la palabra, asisten a las iglesias y sus actividades y reflejan apariencia de piedad. Sin embargo, no han recibido a Cristo como Salvador, y por ende veremos las consecuencias que conlleva por no entregar su vida al Salvador y Creador del mundo, es decir, viviendo la vida sin Cristo. Dice Juan Crisóstomo que si has venido a la iglesia a buscar personas perfectas, has cometido un error. Si viniste a encontrar a Dios, elegiste correctamente. Entonces el texto que yo tengo se encuentra en Lucas 16, desde el 19 hasta el 31, y es lo que vamos a estar hablando, lo que es vivir una vida sin Cristo. Dice así la palabra de nuestro Señor. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, es decir, en el infierno, alzó sus ojos, estando en tormento, estando en sufrimiento, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonías en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males. Pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo: Te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él le dijo: No, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. En el versículo 19 habla de ese rico que se vestía de púrpura y lino fino, y él celebraba cada fiesta con esplendidez. Esta historia nos muestra una persona con todas las comodidades que un ser humano le gustaría tener, y otro que no tenía esas comodidades y el sustento necesario para vivir. Sin embargo, este hombre rico nos da a entender que carecía de lo más importante: aceptar la presencia de Dios en su vida, de dar gracias a Dios por todas las cosas materiales adquiridas, porque todo lo que tenemos, hermanos, es porque Dios ha permitido en su gracia que la tengamos. Muchas veces se habla de la vestimenta púrpura, y ustedes pueden ver a magistrados y grandes que se han vestido de púrpura. ¿Y qué tiene que ver la vestimenta de púrpura? Eso tenía que ver que esa daba una apariencia para los reyes, emperadores, de personas dignas imperialmente. El color púrpura era de gran costo porque se debía extraer de moluscos marinos para dar ese color a las prendas. Debido a su elevado precio, solo los ricos y magistrados vestían de púrpura. Podemos ver a Mardoqueo, Daniel, el mismo Señor Jesucristo, que lo vistieron de púrpura. ¿Por qué? Porque llegan a una etapa de altura. Un ejemplo, en el caso de Mardoqueo, en Esther 8:15,
se lo dieron por librar a los judíos del plan mentiroso y calculador de Amán. Dice, y salió Mardoqueo delante del rey con vestido real de azul y blanco, y gran corona de oro, y manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró, se regocijó. ¿Cómo se regocijó? Porque los judíos fueron librados del plan de Amán. Daniel, por leer la escritura en la pared y declarar la interpretación al rey. ¿Qué dice en Daniel 5:29? Entonces Belsasar ordenó que se vistiera Daniel de púrpura y le pusiera un collar de oro al cuello y que proclamaran acerca de él que él tenía ahora autoridad como tercero en el reino. Es decir, Mardoqueo fue un salvador de los judíos. Daniel lo pusieron tercero en el reino, por eso se pudo vestir de púrpura. A Jesucristo, por hacerlo rey de los judíos, por ser rey, en Marcos 15, del 17 al 20, ¿qué dice? Le vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas se la pusieron y comenzaron a vituperarle. Salve, rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndose de rodillas le hacían reverencia. Y después de haber burladose de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y sacaron para crucificarle. Es decir, ya sabemos que al crucificar al Señor Jesucristo era una muerte como un ladrón. No necesitaba el vestido de púrpura, pero se lo pusieron en ese instante porque fue declarado rey de los judíos. Ahora, la descripción de este hombre, cómo se vestía, la fiesta que hacía, nos dejan ver que este personaje era rico terrenalmente. Sigamos leyendo nuestro texto, el 20 y 21, dice, y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Aquí vemos lo opuesto al rico. Una persona materialmente necesitada, sin lugar donde refugiarse, sin techo, sin comida, no tenía nada para su sustento diario. Económicamente estaba en cero, hasta el punto que esta persona deseaba comer de lo más insignificante, de la sobra que caía de la mesa del rico. Ahora bien, esta historia se escribió para darnos a conocer lo que pensaba en ese tiempo muchas personas ricas. Ellos decían y miraban la gracia de Dios sobre ellos, y cómo ellos miraban a aquellos que carecían de bienes de este mundo como personas no favorecidas de Dios, y las veían como personas inmundas, como personas asquerosas, impuras, sucias, repugnantes. Ahora bien, esta historia no se escapa a nuestros tiempos, porque hoy en día todavía seguimos viviendo como los ricos maltratan a los pobres. Debemos reconocer, hermanos, la necesidad y depender de un Salvador para vencer los engaños del diablo. Porque por nosotros mismos, hermanos, no podremos vencer al enemigo. A diferencia de que esta persona en buena posición, este rico, que se cree que no necesitaba a Dios, porque supuestamente sus posesiones le proveían todas las cosas, y creía que podría comprar la salvación por su riqueza. Muchos ricos ponen su esperanza en las cosas materiales, y al final es su perdición. Si no aceptan a Cristo como su Rey y Salvador, su eternidad será dolorosa. Debemos reconocer que somos como la neblina, que aparece un tiempo y luego se desvanece. Y si morimos sin reconocer la necesidad de Cristo en nosotros, estamos perdidos. Debemos disfrutar lo que tenemos hoy, sí, porque Dios ha permitido que podamos tenerlo. Sin embargo, esas cosas no deben ocupar el lugar de Dios. Debo aclarar, hermanos, que no estamos afirmando que todas las personas con buena posición o ricos irían al infierno. No estamos afirmando eso. Sino que aquellos que se aferran a las cosas materiales, que creen que lo material lo pueden librar de la muerte, y creen que eso es suficiente para vivir y ganar el mundo entero, y no buscan y se aferran a la verdadera riqueza eterna que Dios ofrece a través del sacrificio de Jesucristo. De lo contrario, a esa persona le espera una vida eterna de sufrimiento.
El salmista en Salmos 49, 6 al 12, no habla de esas cosas, de poner su confianza en los bienes terrenales. Dice, de los que confían en sus bienes y se jactan de la abundancia de sus riquezas, nadie puede en manera alguna redimir, es decir, rescatar o librar a su hermano, ni dar a Dios rescate por él. Porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre, para que viva eternamente, para que no vea corrupción. Porque él ve que aún los sabios mueren, el torpe y el necio perecen de igual manera y dejan sus riquezas a otro. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus moradas por todas las generaciones. Y a sus tierras han dado sus nombres, mas el hombre en su vanagloria no permanecerá. Es como las bestias que perecen. Ahora yo puedo hacerle una pregunta. ¿Qué puede llevar a una persona con bienes materiales a ser desechado por Dios? Tenemos arrogancia, tenemos vivir una vida de placer desenfrenado, pensar que no necesita al Señor, no tener compasión por los demás. Y hay textos que nos hablan de esa arrogancia mayormente y de no darle con lo que ha sido bendecido, bendecir a otros, no ayudar al necesitado. Un ejemplo podemos ver en Ezequiel 16:49, que dice el Señor: he aquí, esta es tu iniquidad de tu hermana Sodoma, arrogancia, dice, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Santiago 5:5, ¿qué dice? Habéis vivido lujosamente con todos tus bienes sobre la tierra, ¿no? Y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Eso es desechado por Dios. Amós 6:8, que nos dice: el Señor Dios ha jurado por sí mismo, ha declarado el Señor, Dios de los ejércitos, aborrezco la arrogancia de Jacob y detesto sus palacios, por tanto entregaré la ciudad y cuanto hay en ella. ¿Qué es una persona arrogante? Es una persona prepotente. Es aquella persona que cree tener una posición de superioridad o de privilegios frente a los demás. Por eso es que Jesucristo nos dice en Lucas 18, 24, 25, dice que es difícil que entre en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el rico entre en el reino de Dios. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? Dice, Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Santiago 1:9 dice: pero el hermano que es de condición humilde, ¿qué se va a gloriar? Que se gloríe en su alta posición, es decir, que Dios lo ha honrado. Dice, nosotros luchamos cada día por tener quizás una casa grande aquí o una mansión. Pero el Señor no tiene su mansión preparada para aquellos que se arrepienten y aceptan a Cristo como Rey y Salvador. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentimiento y aceptar a Cristo. Aquí para tener una mansión hay que trabajar bastante y cuando viene a ver ya estamos viejos cuando vamos a terminarla de pagar. El Señor ha ofrecido vida eterna a través de Cristo Jesús. También Santiago 2:5, ¿qué dice aquellos pobres espiritualmente que saben y reconocen que necesitan de un Salvador? Dice que escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino. Reino. Aquí no vivimos un reino, ¿no? En el reino que Él prometió a los que le aman. Ahora, nosotros como hijos de Dios vamos a pasar calamidades, vamos a tener dificultades en la vida, ¿no? Pero parte de esa fe y de esa confianza de lo que el Señor ha prometido, el salmista en 34:19 dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos libra el Señor. Sigamos analizando esto. En el versículo 22 dice: y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Aquí vamos a ver el camino de ambos. Es el lugar que nosotros, hermanos, estamos construyendo mientras estamos en vida.
mientras tenemos la oportunidad de arrepentirnos y aceptar a Cristo como Rey y Salvador, o de rechazar esta invitación. Lázaro fue a un lugar de descanso junto a Abraham, y del rico solamente se dice que fue sepultado. Cuando se habla de seno, se da a entender que se hablaba del cielo, lugar de descanso, de paz. Las invitaciones, hermanos, que tenemos ahora es esta. Isaías 55, 6 nos lo dice, 55, 6, 7 nos dice: busca al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Abandone el perverso su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Busquemos al Señor, llamarle y abandonar esos caminos perversos que no nos pueden llevar al Señor, porque el Señor es santo. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Salmos 95, 7 y 8 dice: porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si hoy, hermano, si hoy, amigo, escucha su voz, no endurezcas tu corazón. Terminar el libro que el Señor nos dejó, esa palabra santa, dice, y oí, en Apocalipsis 14 dice, y oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. ¿Para qué? Para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Dice que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hayamos hecho, sea malo o bueno. No es por familia. Yo no voy a ir por mi hijo, usted no va a ir por su hija. Todos compadeceremos y daremos cuenta ante el Señor lo que hayamos hecho. Hermanos y amigos, no hay otro tiempo para decidirse. No, aceptar al Señor. Hoy es el día de arrepentimiento y cambiar nuestros malos caminos. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Si hoy ha escuchado su voz, no endurezca vuestros corazones, porque nadie puede interceder por nosotros después de muerto. Busca al Señor mientras pueda ser hallado, porque nuestras obras van con nosotros. Dice Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. No sabrán lo que es un Dios airado. Usted está viendo el hombre rico aquí, pidiendo porque le mojen su boca con algo de agua. Esta historia nos da a entender que hay un infierno donde seremos quemados con azufre y el gusano nunca se apagará, nunca morirá. Dice Proverbios 14:32 que el impío es derribado por su maldad. Sí, el impío, el malo. Pero el justo tiene un refugio cuando muere. Lázaro al final está disfrutando de la vida eterna. Está disfrutando de alimento celestial. Según esta historia, Lázaro creía y vivía de una manera donde tenía puesta la vista en las cosas que no perecen, no terminan, no se acaban. Tenía su fe en la promesa de Dios, donde se encuentra el verdadero tesoro. Era pobre en espíritu porque reconocía la necesidad de un Salvador. Al contrario del rico, que cree que lo tiene todo. Dice un refrán que cree que tiene a Dios agarrado por las piernas. No. Seguimos con el texto, dice el 23 y el 24, en el Hades alzó sus ojos estando en el tormento y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía. En esta historia se representan las cosas espirituales en una descripción de los diferentes estados del bien y del mal, en este mundo y en el otro. Aquí nos enseña que es imposible que las personas puedan salvarse por su propio mérito, es decir, sin Cristo. No es por más dinero y posesiones que tengamos, por más ayudas que hacemos, por más ofrendas que demos.
Si no tenemos a Cristo en nosotros y vivimos una vida que sea agradable ante los ojos de Dios, pues no nos quedará, hermanos, una vida miserable, donde el fuego nunca se apaga y el tormento será eterno. Dice el Salmo 9:17 que los impíos volverán a la tumba, o sea, todas las naciones que se olvidan de Dios. Hay un Dios. Nosotros buscamos a Dios cuando estamos en necesidad. Hay otros que no lo buscan porque están en abundancia. Busquemos a Dios mientras Él puede ser hallado. No nos creamos superiores a otros. Dios no hace acepción de personas. Cada cual recibirá de Dios según haya vivido la vida. ¿Cómo el Señor no hace acepción de personas? No. ¿Qué nos dice segunda de Pedro 2:4? Empezando por ahí. Dice, porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y lo entregó a fosos de tinieblas, reservado para juicio. Esa persona que caminan fuera de la voluntad de Dios, que se aferran a lo que el mundo, que está gobernado porque Dios quiere, por Satanás, el que sigue esos pasos y no busca de Dios, dice que en Apocalipsis 14, 10 y 11, ¿qué dice? Que esa persona beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Lucas 13, 28 y 29 dice que allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros fuera. Santiago 2:13 dice, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Dice Isaías 66:24, y cuando salgan verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Sí, la muerte es segura, es algo que no se relaja con eso hoy en día, pero las personas se creen que van a ser eternas terrenalmente. Hay dos caminos, vida eterna de perdición o vida eterna celestial con nuestro Señor. Dice en mismo Isaías, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y será el horror de toda la humanidad. ¿Qué queremos ser nosotros? Estar inscrito en el libro de la vida. Si no está inscrito en el libro de la vida, está seguro que está en el libro de la vida eterna de perdición. Dice Apocalipsis 20:15, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Lázaro ha escogido lo mejor. Dice el Proverbios 15:24 que la senda de vida para el sabio es hacia arriba, para que se aparte del Seol que está abajo. Y Lázaro escogió, como dice el salmista, el 16:10, dice, porque tú no abandonarás, el Señor no nos abandona, mi alma en el Seol, ni permitirá a tu santo ver corrupción. El Señor tiene promesas claras. Hay solo dos caminos, el de Satanás y el de Dios. No hay otro camino. Vida eterna, perdición, y vida eterna celestial. Ahora, quizás estamos aquí, quizás hay muchos jóvenes. Si ustedes cuentan la edad que tienen, ¿ustedes creen que van a cumplir la misma cantidad para allá? La misma cantidad otra vez, es decir, van a hacer el doble. ¿Ustedes han visto seres queridos que han fallecido, que lo han matado jóvenes? Todos vamos a perecer, todos vamos a morir. Tenemos hijos, tenemos madre, tenemos abuelos que han partido. Si han partido sin Cristo, será el llorar diariamente en el fuego eterno. Seguimos, el 25 y 26 dice, pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. ¿Qué hizo el rico?
Estuvimos hablando anteriormente de las actitudes que nos alejan de Dios y hablamos de la arrogancia, de la prepotencia, que se creen superiores a los demás. Y el rico eligió eso. Dice en Daniel 5, el versículo 22, el 23 y el 30, algo maravilloso. Dice: mas tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, aunque sabías todo esto, sino que te has ensalzado contra el Señor del cielo, y han traído delante de ti los vasos de su templo, y tú y tus nobles, tus mujeres y tus concubinas, habéis estado bebiendo vino en ellos, y habéis alabado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden. Pero al Dios que tiene en su mano tu propio aliento y es dueño de todos los caminos, no has glorificado. Aquella misma hora, dice el 30, aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos. El rico le pasó igual que Belsasar, no se ha humillado. Y es lo que no hacemos hoy en día. Nosotros no nos quebrantamos ante el Señor. No reconocemos cuando faltamos. Aquí, como hermano, se debe empezar. Dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando usted falta a un hermano en el cual Cristo murió por esa persona, usted debe humillarse, pero no pensando en el hermano, sino que todo lo que hagamos, hacerlo como para el Señor, no para los hombres. Ahí empieza nuestra humillación. Y dice a Belsasar que no has glorificado al Señor. Dice: busquemos siempre al Señor y que la alabanza sea de corazón interno en nuestra mente. Dice: cantar con júbilo al Señor. Nosotros tenemos diariamente que glorificar en nuestro interior, en nuestro vivir, en nuestro caminar, en todo lo que hacemos, es glorificar al Señor, no a los hombres. Pero recuerden que tenemos hermanos que también nosotros tenemos que ser luz. Y esa luz debe empezar en tu congregación, con tus hermanos, en el cual tú estás cada día teniendo roce, teniendo comunión con ellos. Porque ¿de qué le vale a una persona amar a uno y odiar al otro? Odiarlo y venir a orar. Escuchar la palabra y odiar. El Señor no está contento con esas cosas. Dice Romanos 8:7, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Nosotros pensamos mucho en nosotros mismos. Nosotros nos amamos tanto que no queremos humillarnos ante los demás por amor a nosotros. Filipenses nos dice más claro cuando somos amigos de la carne. Filipenses 3:19, cuyo fin es perdición por amar esa carne, ¿no? Cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Nosotros tenemos un ejemplo y debemos imitarlo, y fue a Moisés. Moisés vivía con riqueza, tenía todas las cosas en ese reinado. Pero ¿qué nos dice Hebreos 11:24? ¿Qué hizo José? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. El Señor sabe la lucha de cada uno de nosotros. Pero dice, orar sin cesar. Tener esa fe, esa certeza de que el Señor es soberano, de que Él sabe ya Él sabe de que nosotros vamos a estar cojeando de nosotros, la falta que nosotros vamos a hacer, ya el Señor la conoce toda. Entonces, Moisés escogió la mejor parte. ¿Falleció? Sí. ¿Él no recibió la promesa? No, pero está en los cielos. Está en los cielos, en el lugar, la morada que se ha preparado para aquellos que han aceptado a Cristo como Rey y Salvador. Sigamos leyendo el 27 al 31, dice, entonces él dijo, te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos,
de modo que Él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él dijo, no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. El 27 y 28, cuando dice, te ruego que lo envíe a la casa de mi padre, y le dijo que tiene 5 años. El rico no perdió la memoria, pues se acordó de sus familiares en ese tormento, y él deseaba que ellos no pasaran la eternidad en agonía. Podemos ver que al final de todo, aquel que muere sin Cristo, pues tendrá una agonía eterna, atormentado por estar cegado con las artimañas del diablo. Este rico tiene 5 hermanos y él desea que vaya a hablarle del evangelio de salvación. Al entender, ella había escuchado a Abraham, a Moisés, y por eso podemos ver la conversación que ellos tuvieron. Satanás le hace creer a las personas que el mundo, el presente, es lo único y más satisfactorio que la eternidad que Dios ofrece. Les hace ver que la eternidad es una mentira. Lamentablemente, para aquel que no ha aceptado a Cristo y no se ha arrepentido, su memoria permanecerá activa como este rico. Y al reconocer que rechazó el pan de vida, su sufrimiento será mayor, porque estará recordando las oportunidades que tuvieron para cambiar su estilo de vida y cómo rechazaron la palabra de salvación. Este hombre rico, con su memoria activa, y es uno de los castigos más severos, porque tú vas a ver personas que están en el seno del Señor. Y tú vas a ver que tu sufrimiento va a ser mayor, porque tu memoria te va a recordar de lo que tú tuviste la oportunidad mientras estuviste en vida. No es lo que se dice hoy en día, que vamos a orar por aquellos fallecidos. No. Si no lo hicieron en vida, dice, Jesucristo dijo, deja que los muertos entierren los muertos. Después que fallecemos, del polvo vinimos y al polvo vamos. ¿Qué le dijo Abraham? Ellos tienen a Moisés y a los profetas, le dijo Abraham, que los oigan. Y sabes que la palabra de Dios, cuando la gran comisión ha sido anunciada a todo el mundo, sin embargo ha sido rechazada, pisoteada, blasfemada, ha sido quemada su palabra. Muchas personas rehúsan escucharla. ¿Por qué las personas no vienen a la iglesia muchas veces? Porque no quieren abandonar su pecado. Otras se alejan de la iglesia. ¿Por qué? Porque no quieren ser confrontados con la verdad. Todavía Satanás lo tiene con un lazo, lo tiene en sus manos. Y ellos están creyendo que van a ser eternos. Somos ricos en los cielos, hermanos. Aquí estamos de paso. Aquí somos pasajeros y peregrinos. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21, nos habla de la palabra. Dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Viene a la mente, y lamentablemente, por eso debemos predicar la palabra, que la única verdad y la que debemos seguir es la palabra de Dios. No debe haber un libro por encima de lo que se llama la Biblia, la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. No. Es el único, nosotros seguimos a un Dios vivo. El único de todos esos personajes que podemos ver fuera de Cristo, ninguno ha resucitado. Tenemos a José Smith, Elena G. de White, a Buda. Nada de eso
ha resucitado. Y nosotros tenemos, dicen las personas que fueron escritas por hombres, la palabra de Dios, claro, pero ¿qué dice? Inspirado por el Espíritu del Señor. Y fue el único que resucitó, en el cual tiene testigos. Los otros personajes no tienen testigos en ningún lugar. Siguiendo predicando la palabra en Apocalipsis 4:6, y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno, es decir, que se sigue predicando. ¿Por qué? Para anunciarlo a los que moran en la tierra de toda la nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, que la palabra no ha parado de cesar. Dice que nadie nace sin tener al Señor en su corazón. Todos reconocen, pero corazones duros, por no alejarte de las cosas del mundo, por no dejar atrás lo que supuestamente nos da gozo momentáneo, no queremos dejar eso. ¿Qué dice? ¿Qué le dijo en el 30 y 31? Y él dijo, no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, si alguno se levanta de entre los muertos. Estos versículos nos recuerdan a Jerusalén, cuando se negaba el volver de sus malos caminos, en Jeremías 6:16. ¿Qué pasó con Jerusalén? Dice, así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad, le dice el Señor, y preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero ¿qué ellos dijeron? No andaremos en él. Nos manda a arrepentirnos, andar por el camino de la verdad. Lucas 13:3-5 os digo que no, al contrario, si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es decir, para tener la salvación eterna, tenemos que arrepentirnos. Sin arrepentimiento no hay salvación. Aceptar a Cristo como su Salvador, como su guía, aquel el cual murió por nuestros pecados, y a través de su velo nosotros somos vistos justos delante del Padre. La respuesta de Abraham aquí nos ayuda a entender que la palabra de Dios es viva y eficaz, que a través de estudiarla, creerla, aceptarla y vivirla, es la única manera de no ser una persona incrédula. Debemos escuchar el mensaje de salvación y apropiarnos de ella como el tesoro que ella representa para nuestra vida. La palabra de Dios es la que tiene poder para salvación. Si nos mantenemos con una actitud de superioridad, de que no necesitamos depender de Dios, pues seremos un fracaso total. El que no cree, aunque vea las maravillas a su alrededor, por su arrogancia, porque tuvo posesiones del mundo, cree que puede seguir tratando como sirviente a los demás. Aquí este rico le da una orden, está diciendo a Abraham que mandara a Lázaro. Siempre se mantuvo con una mente de superioridad ante Lázaro. La falta de arrepentimiento, hermanos, el pecado, las artimañas y engaños de Satanás llevan a un ser humano al abismo. Una de las trampas se basa que el presente es lo único verdadero, mientras que la palabra de Dios nos habla de las cosas que han de venir, las futuras, las eternas. Y si seguimos llevándonos del engaño del diablo, pues nuestro final será como este rico que se gloriaba de sus posesiones, dependía de estas cosas, no buscó el alimento y el camino de salvación, y no reconoció su pobreza de espíritu para ser guiado por el camino del gozo eterno. Dice Apocalipsis 20:10, y el diablo, aquellos que se dejan engañar, que los engañaba, ese a cual siguen muchos, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Serán atormentados porque sus conciencias estarán activas y desearán la muerte. Este lugar de tormento es el único lugar donde las personas desearán morirse. Ahora, ¿por qué desearán morirse? Dice en 2 Tesalonicenses, ¿por qué? Porque ellos, en 2 Tesalonicenses 1:9, porque estos sufrirán el castigo de eterna destrucción,
excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué nos lleva a entender esto? Que hoy es el día de arrepentirse y aceptar a Cristo como Salvador. Vivir una vida que le agrada a Dios. Separarse de las cosas que no nos aprovechan espiritualmente. Poner la vista en las cosas de arriba, en las cosas que no perecen. Que aunque tengamos muchas riquezas terrenales, que esto no sea un obstáculo para vanagloriarse, sino dar gracia y glorificar a Dios en todo. ¿Qué dice Salomón en Eclesiastés 3, 17 al 20? ¿Qué dijo él en su corazón? Al justo como al impío juzgará Dios, porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Dije además en mi corazón en cuanto a los hijos de los hombres, ciertamente Dios lo ha probado para que vean que son solo animales, porque la muerte de los hijos de los hombres y la suerte de los animales es la misma. Como muere el uno, así muere el otro. Todos tienen un mismo aliento de vida. El hombre no tiene ventaja sobre los animales, porque todo es vanidad. Todos van a un mismo lugar. Todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. Es una bendición que nosotros, al partir de este mundo, podamos ver nuestros familiares arrepentidos y aceptando a Jesucristo como Salvador. Y no estar como este hombre rico que deseaba que fueran a sus familiares para que no rechazaran la verdad que él había rechazado, y acepten el evangelio de salvación. Es entender, hermanos y amigos, que nuestro Salvador se ha fijado en nuestra persona, porque Dios es paciente y no quiere que nadie perezca. Nosotros no somos merecedores de tan gran galardón que Jesús nos ofrece a través de su sacrificio, el justo por los injustos. La salvación o vida eterna con Dios no es por méritos logrados, no es por lo que hayamos hecho. La salvación no se gana, es por misericordia y gracia de Dios. Sin embargo, debemos escudriñar la palabra, debemos vivir de acuerdo a la palabra, debemos presentarnos a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usamos la palabra con precisión. Debemos obedecer la gran comisión de llevar la palabra a todo el mundo. Debemos confiar que Dios dará el fruto adecuado en el tiempo adecuado de lo que hemos implantado a través de su palabra. La salvación es de Dios a través de Jesucristo. Lo que habitamos en nuestro interior, ese consolador, el Espíritu Santo que el Señor nos dejó, es lo que nos permite entender si estamos haciendo las cosas para Dios con temor reverente, de no faltarle, o estamos acumulando tesoros terrenales, los cuales tienen fin. Y si no estamos mirando hacia la morada celestial que el Señor ha preparado para los apartados de este mundo caído. Esta historia, hermanos, nos muestra que una persona puede tener una cantidad de riqueza, lujo y el placer de este mundo. Sin embargo, perecerá para siempre bajo la ira y la maldición de Dios si no se doblega ante el gran yo soy. Aquí podemos ver en esta historia las diferentes condiciones entre este pobre hombre piadoso y este hombre rico malvado durante y después de la muerte. Recordemos que lo que estamos en esta vida es pasajera, y después que partimos de este mundo es eterna por los siglos de los siglos. Por eso, hermanos, debemos trabajar para la obra del Señor sin desmayar y descansar en que Él hará la obra. Dice Lamentaciones 3:25. Bueno es el Señor para los que en Él esperan. Sí, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Como el ladrón en la cruz, que reconoció al Salvador, vio la necesidad del Salvador y entregó su vida a Él. En Lucas 23:43.
¿Qué le dijo el Señor? Es hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Y ese era un ladrón. La arrogancia de la persona, el orgullo de la persona. Satanás, el pecado, nos enciega. Y por eso, hermanos, es que debemos predicar la palabra con precisión y llamar el pecado por pecado. Se habla de paño tibio y no es paño tibio. Si hay algo que le molesta a las personas hoy en día, no se debe quejar con la persona que predica, sino con Dios cuando se predica la palabra de Dios. Porque es Dios que está hablando. Nosotros somos instrumentos y llevamos el mensaje de la palabra de Dios. Vivamos con la mira en la promesa de nuestro Rey, Señor Jesucristo. Por eso es que Mateo 6, 19, 21 dice que no acumulemos tesoro en la tierra. No, ¿por qué? Porque la polilla y el óxido destruyen. Y donde los ladrones penetran y roban. Sino acumulaos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen. Y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Por eso es que debemos vivir siempre mirando más para allá. Ustedes todos éramos niños de 5 años. Ya estamos, ahora nuestra edad va contando en esta parte. Lamentablemente. Dice, pero nuestro interior se va fortaleciendo. ¿Por qué? Porque ya nosotros no nos entristecemos por las canas que tenemos. Porque nosotros sabemos para dónde vamos. Porque el Señor ha prometido. Y el creador del mundo, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ha prometido que Él tendrá morada celestial para aquel que se arrepiente y acepta a Cristo como Rey y Salvador. Dice 2 Corintios 4:18, por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, no, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Primera de Juan 2:17, y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si ustedes van al texto, a los textos, y la palabra gramaticalmente, cuando se habla de todo, todo es todo. Siempre es siempre. Eternidad no tiene fin. Por los siglos de los siglos no tiene fin. Pero sí nos habla contrario a esta carne, lo que estamos viviendo. Sí perecerá. Dice que al polvo venimos y al polvo se va. Por eso es, hermano, y aquellos amigos que sí queremos que vengan a los pies de Cristo. Dice Colosenses 3, 1 y 3. Si habéis, tú hermano, si habéis de verdad, pues decimos, a veces somos cristianos de un día, y cuidado, que diga, de 2 horas, pero su vida en la calle refleja otras actitudes. Dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Sí, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La vida sin Cristo, hermano, es una vida sin sentido, es una vida vacía, es hueca, carece de lo más esencial que podamos tener en cada uno de nosotros. La vida con Cristo es tan especial que nos hace mirar más allá de lo que nuestro entendimiento puede percibir. Dice Juan Crisóstomo, si supieras lo que gente te olvidará después de tu muerte, no tratarías de agradar a nadie más que Dios. Existen personas que se irritan cuando se habla del castigo por el pecado. Y más aún cuando se menciona la muerte eterna en el lago del fuego, donde el gusano no muere y el tormento es eterno. Y se refiere a esas personas, se refieren a Dios como un Dios de amor, de gracia, misericordioso, y por ende dicen que eso no es verdad. Pero hemos visto lo contrario aquí en su palabra, que Dios es fuego consumidor, 100% justo.
Él es justo, Él es santo, Él no puede habitar donde está el pecado. Ven a Cristo, ven a Cristo. Dice R.C. Sproul, un Dios que es todo amor, todo gracia, todo misericordia, sin soberanía, sin justicia, sin santidad y sin ira, es un ídolo. Ven a Cristo, búscale mientras pueda ser hallado. Abandona tu arrogancia, tu orgullo, aprópiate de su palabra, llévala a tu mente, deposítala en tu corazón. Que el impío vea una nueva criatura en tus acciones, lo que hablas, lo que ves, lo que escuchas, y sea diferente a lo que el mundo propone. Porque el mundo se opone a lo que Dios ha establecido en su palabra. Ven a Cristo. Cristo no te va a dar lo que tu carne desea, no, pero sí te va a dar lo que tu alma necesita. Después que hemos visto este rico y Lázaro, el tormento que hay para aquellos que no vienen en fe y arrepentimiento ante el Señor Jesucristo, lo que le pasa, su memoria va a estar activa en el lago de fuego. Y yo quiero reducir todo esto. Un texto, quiero que ustedes se lo apropien y lo mediten en su casa. Para aquellos que están pensando terrenalmente, para aquellos que se creen que van a ser eternos en esta tierra y no obedecen la palabra de Dios. Dice Marcos 8:36, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve ganar el mundo entero y perder tu alma? Que el Señor tenga misericordia y pueda calar de aquellos que todavía no han venido a los pies del Señor, y pueda el Señor, porque para el Señor nada es imposible, pueda tocar y arreglar ese camino distorsionado que podemos tener hoy en día. Ven aquí a Cristo, búscale mientras pueda ser hallado. Oremos. Padre amado, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos que debemos apropiarnos de tu palabra. Sabemos que somos pasajeros y peregrinos, Señor. Y sin Cristo, Señor, el castigo será eterno. Junto, Señor, al malvado que está distorsionando todo hoy en día, Padre. No hay nadie bueno, dice Romanos. No hay ni siquiera uno. Todos necesitamos de venir a ti, de arrepentirnos, Señor, y aceptar a Cristo, Señor. Mirar esa cruz, Señor. El justo por los injustos, Padre. Danos, Señor, la certeza de, Señor, de vivir para ti, de confiar en tu promesa eterna, Padre. Que no nos apeguemos, Señor, a este mundo, Señor. Que no nos aferremos a las cosas materiales. Que no seamos arrogantes. Que con la bendición que hemos sido bendecidos, bendecir a otros, Padre. Que podamos, Señor, velar por las viudas, por los enfermos, por los encarcelados, Padre. Gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Cuídanos, Señor, y perdona nuestras faltas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Rey y Salvador. Amén.